Buenas noches. En esta temporada de Buscando Justicia hemos conocido la lucha de varias familias tucumanas en la búsqueda de justicia. En todos estos casos se repiten reclamos similares relacionados con la lentitud de los procesos, con la desigualdad del sistema y con la falta de recursos. Por eso nos propusimos elaborar un informe que analice las causas de esta problemática con los actores que son protagonistas de este sistema judicial de la provincia. A ellos les consultamos cuál es su opinión al respecto y cuáles son las posibles soluciones que ven a esta problemática. Veamos el informe. Yo, en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial, creo que en este momento estamos transitando un camino de construcción importante. Estamos trabajando mucho con la Corte Suprema en distintos aspectos, pero sobre ejes claros del acercamiento de la justicia a la gente, la capacitación del personal, desde el Ministerio Público, que tiene una independencia reciente, digamos, y que comenzamos realmente a crecer como un Ministerio Público para cumplir adecuadamente con una función que es específica y que en realidad necesita de esa autonomía a los fines de ser, digamos, cumplir bien con su tarea. En estos pocos meses hicimos muchos avances en este sentido. Creamos una escuela de capacitación del Ministerio Público. Esta escuela de capacitación ya hizo convenio con la Universidad Nacional de Buenos Aires para traer una carrera el año que viene certificada. Hemos trabajado sobre todos los temas de comunicaciones a la comunidad, porque es necesario que la gente se vea informada de lo que es la justicia. La justicia no debe ser algo que está afuera de la gente y que es un misterio, digamos, y que solamente puede enterarse la gente a través de alguna decisión de la justicia. Yo creo que se impone decir que no toda la justicia está mal. Esto me parece de estricta equidad. Si toda la justicia estuviese mal, ya no la tendríamos, ya se hubiese caído. O sea, que sigue existiendo quiere decir que todavía hay quienes la sostienen. Conviene o corresponde expresar que hay ámbitos de la justicia que funcionan bien, y que hay jueces íntegros, justos, independientes, que en el ámbito de sus funciones, que suele ser limitado, hacen todo lo posible para que la institución preste el servicio esperado. Luchando contra problemas estructurales graves que no pueden resolver, un solo juez justo no hace una justicia justa, y eso también me parece que hay que destacarlo. Dicho esto, digamos, destacando que existen estos buenos ejemplos, estos buenos modelos, a mí me parece que la vidriera, lo que se suele hablar de que es el sector más sensible, que es el fuero penal, tiene deficiencias inmensas, que están a la vista, que no necesitan grandes estudios para que podamos verlas. O sea, yo creo que están al alcance del ciudadano común. Diría que están al alcance de los que las quieren ver. O sea, esas deficiencias son tan ostensibles, tan evidentes, que solamente hay que mirarlas como para encontrarlas. La justicia tucumana realmente en este año, que prácticamente ha transcurrido desde la asunción como presidente del Colegio de Abogados, diría que no ha cambiado demasiado, de suerte tal que aquellas ideas que de alguna manera vertía en ocasión de llevar adelante la campaña electoral se mantienen absolutamente vigentes. En esos momentos yo sostenía que se había llegado a una instancia en la que de alguna manera había una suerte de hartazgo generalizado de la sociedad, bastante ajustado por otra parte, en función de que advertía que la justicia no daba respuestas en tiempos oportunos y que hacía realidad aquello que la justicia lenta no es justicia, y que no había sabido o no había podido incorporar, por diversos motivos,
las herramientas tecnológicas imprescindibles para implementar una justicia y un servicio acorde a los tiempos que vivimos. Y esto es lo que está contaminando a todo el sistema. ¿Por qué? Porque en el foro penal se pone en tela de juicio la posibilidad de digamos, reparar o sancionar el delito. Y si esa reparación y sanción no existe, el descrédito es enorme, es mucho más intenso el descrédito que se desprende de un caso penal impune que el de un conflicto civil, por ejemplo, que no termina como debería o que termina con resultado injusto. La naturaleza de los bienes, digamos, comprometidos en un caso penal es incomparable respecto de los bienes comprometidos en un juicio civil. Un sistema que es absolutamente funcional a los delincuentes, y eso los delincuentes lo saben. Y por eso el 80% casi de las causas penales en Tucumán quedan impunes por la prescripción o por la mala investigación. Entonces, nosotros, enfrentados a esta situación tan injusta, porque realmente es una situación muy injusta, que la padecen muchísimas familias en Tucumán. Ya el foro penal te da una medida de las cosas, y esa medida es muy deficitaria. Es muy deficitaria, no solo porque no prosperan los grandes casos, los casos de interés público elemental, como son las denuncias de corrupción, sino porque tampoco estarían prosperando los pequeños casos, los casos de la inseguridad cotidiana, por decirlo así. Hay un jurista muy importante que se llama Alberto Binder, que la conoce mucho de la justicia de Tucumán, aparte que es un procesalista experto que conoce las justicias de América Latina en general, que dice que nosotros tenemos el típico sistema que para salvar a unos estropea todo. ¿Sí? O sea que hay otras jurisdicciones donde está bien, no existe la deseada igualdad ante la ley, es decir, los poderosos no se ven incomodados por la justicia penal, pero al menos, digamos, la criminalidad común sí tiene un cauce, sí tiene una contención. Bueno, en Tucumán vos tenés un modelo que para salvar al poder o o hablemos de la criminalidad de guantes blancos o de cuello blanco, ¿sí? También sacrifica, ¿sí?, la persecución de la criminalidad corriente. Y yo diría, en ese panorama, ¿qué hace? Se ensaña con los marginales adictos, es decir, con los pobres, y con los sectores más vulnerables. Es un sistema que de alguna manera cubre sus deficiencias, siendo cruel, ¿sí?, lo más cruel que se pueda imaginar, lo más cruel posible, con quienes no tienen cómo defenderse. Yo tengo un abogado oficial, porque no tengo para pagar, soy albañil. No me da para pagar a un abogado. Nosotros hablamos con el abogado nos dice que tengamos paciencia, que tengamos, que hay que dejar transcorrer, que corran los tiempos. Entre ellos, nosotros nos estamos muriendo día a día en la casa. Nos estamos muriendo día a día en la casa y nos dicen que hay que dar el tiempo a la justicia. Encontramos con procesos que funcionan más o menos de un modo bastante semejante a los que tramitaron en el siglo XIX y en el siglo XX, con el uso excesivo del papel, sin la incorporación del expediente digital, la firma electrónica, las notificaciones electrónicas, y con un concepto arcaico que apunta a
privilegiar juzgados excesivamente numerosos, cuando quizás el nuevo paradigma pase por nombrar más jueces, o sea que un juzgado podría tener más de un juez, por ejemplo, ¿no es así? Desde el Ministerio Público apuestan a la creación de juzgados de paz letrados como una posible solución al problema de la acumulación de causas en los juzgados. En común con la Corte en este sentido, se está trabajando en los juzgados de paz letrados, que son los juzgados que van a tener una importante competencia, ¿no? Vamos a empezar despacio, pero van a tener una importante competencia y va a estar radicado y distribuidos en toda la provincia. Más allá de eso, tiene todo este sentido de llevar la justicia hacia la gente. Ya lo hizo también la Corte con la creación de los juzgados en la banda de Río Salí. Se está trabajando sobre la reforma la aplicación de la reforma del procedimiento penal en Concepción. Vamos a tomar como un caso piloto esto. Esto es muy importante a los fines de la seguridad y a los fines también de todos los temas que preocupa a la gente y que esta justicia lenta, digamos, y a veces tardía. Entonces, esta implementación que también se estaba realizando aceleradamente en Concepción va a ser una respuesta para nosotros muy importante. En cuanto a la morosidad endémica, esto es algo que se viene arrastrando desde hace décadas, o sea, no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, o sea, por supuesto, el malestar acumulado hoy es mayor, ¿sí? Hay una responsabilidad política clara, contundente, indiscutible. Nosotros tenemos una estructura judicial que se la ha querido deliberadamente, pienso yo ya no creo, ya no soy ingenua, se la ha buscado así, lenta, burocrática, insensible, inhumana, ¿sí? Incapaz de dar una respuesta en el tiempo y en la forma oportunos. ¿Por qué digo que hay una responsabilidad política? Porque, como decíamos, no es nuevo la cuestión. Esto ya lleva, yo diría, por lo menos 2 décadas de desarrollo. Si uno va a los archivos se da cuenta que hace mucho tiempo que esto se está hablando, o sea que nadie se puede sorprender de la justicia lenta que hoy existe. El tema penal es mucho más complicado realmente. Hay una cuestión que es objetivamente comprobable y es la absoluta insuficiencia de las fiscalías. Nosotros tenemos el ejemplo cercano de Salta, que tiene, creo yo, el triple de las fiscalías que tiene Tucumán y tiene una población sensiblemente menor y un índice de conflictividad y litigiosidad también menor. Eso es muy elocuente, entonces, si existe poca fiscalía, ahora se ha aumentado una más y hay en proyecto, conforme nos anticipó recientemente en una reunión el ministro fiscal, que lo visitamos con algunos de los directivos del colegio, existía la idea de aumentar la fiscalía. Desde el Ministerio Público también estamos creando fiscalía, hemos creado la fiscalía número 11, estamos trabajando para crear una fiscalía en Montero, otra fiscalía en Concepción, también la fiscalía número 12 sería aquí probablemente, no sé si llegaremos a fin de año, pero en eso estamos hablando de cortos plazos para que ya esté funcionando también. Esto va a ser un incremento dentro de la capacidad que tiene el Ministerio Público para dar respuesta. Y por cierto, también todo esto tiene que ir siendo acompañado por la Corte, porque el Ministerio Público es una parte de la función judicial hacia toda la parte de la acción pública, pero a su vez los jueces son de la órbita de la Corte Suprema. Y si crece el Ministerio Público, también consecuentemente tiene que crecer la magistratura para que esto sea un sistema coherente y las respuestas puedan llegar, si no se hacen esos famosos cuellos de botella, ¿no? Entonces se ha llegado a un punto muy difícil digamos, a un punto de difícil retorno, ¿no? No se sabe bien cómo hacer para salir de esta morosidad, de esta dilación sistemática, diríamos que general.
Cuesta mucho salir del punto que se ha llegado, porque se llegó muy lejos ahí. Hay cuestiones realmente muy elocuentes que ponen de manifiesto el despropósito de algunos procedimientos. Yo ejemplificaba con el caso de expedientes que cuando son apelados van a la Cámara, y la Cámara advierte, por ejemplo, que falta un sello de un funcionario de primera instancia, y en lugar de pedirle a un empleado que baje un piso, coloque el sello, dicta una providencia, la coloca en notificaciones, después lo devuelve al expediente de primera instancia tiene que dictar un decreto, y estamos hablando de 20 días, un mes, por una cuestión nimia, y bueno, de eso estamos hablando, de esas prácticas, digamos, estamos hablando de las prácticas también abusivas de los abogados, ¿no es cierto? Los abogados, muchos de los que tenemos ciertos años ya en el ejercicio profesional, hemos sido educados para el litigio y no valoramos la importancia de los acuerdos preliminares, la importancia de acudir a métodos alternativos de resolución de conflictos, más lejos el caso de la mediación, que está funcionando bastante bien para el fuero de familia. Es decir que, en síntesis, estimo que ha llegado un momento en el cual debemos tomar el toro por las astas, lograr contar con un diagnóstico serio de cuáles son las falencias que se observan, y a partir de allí, entre todos los operadores, magistrados, funcionarios y abogados, decir cómo se puede solucionar esto. En cuanto a las víctimas, lo que ocurre es que frente a esta maquinaria, ¿sí?, con tantas falencias, los ciudadanos se encuentran en situación absolutamente desigual. O sea, ¿vos cómo haces para luchar con esta maquinaria que avanza y te arrasa? O sea, ¿cómo haces? O sea, vos... Hablemos de gente común y silvestre que no tiene por qué conocer el sistema judicial, que un buen día se encuentra por el azar, por casos de inseguridad, se encuentra frente a frente con este agujero que no es racional, que no satisface las demandas normales, razonables, y la gente se ve de repente frente a frente y tiene que sobrevivir. Entonces le quedan dos alternativas: o se convierte en un héroe, o bien baja la cabeza y se ve triturada por la maquinaria. Vamos a seguir haciendo marcha porque parece que uno tiene que cortar una calle, molestar a los vecinos de la ciudad para que nos escuchen. Porque si vamos y charlamos, nos dicen hay que esperar, y si uno empieza a cortar calle, a empezar a hacer quilombo en la puerta de tribunales, de esa manera los vecinos quieren atender, no quieren hacer esto, no quieren hacer otro. No sé por qué buscan de esa manera, que nosotros actuemos de esa manera para que nos escuchen. Buscar para una calle, no solo nosotros, millones de familias. Yo veo millones de familias que van a tribunales y se tienen que estar expresando de esa manera, de cortar una calle, de cortar, molestar a la gente, a los mismos vecinos que tienen que circular, cosa que no me gusta a mí, pero no hay manera de que nos escuchen, que nos escuche la justicia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que cada vez más son los ciudadanos que deciden que no van a bajar la cabeza, que deciden enfrentar, exponer, mostrar su caso, salir a la calle, cortar una avenida, cortar la circulación, que decide enfrentar, denunciar. Yo no sé si esto está llevando a modificar. Lo que está pasando es que esta forma de catarsis frente a la injusticia se está generalizando y hay que ver hacia qué conduce. El reclamo hacia la justicia es un reclamo que no está
lógicamente respondido en forma adecuada, por esto es nuestra preocupación por crecer, pero que hoy veo en un camino rápido de crecimiento del Poder Judicial para poder dar esa respuesta. Las víctimas que con todo derecho se sienten, por un lado, digamos, atacadas por la situación que han vivido, la situación criminal o delictiva que han vivido, y luego atacadas por el sistema, ahora están viendo que el único camino que les queda es enfrentarlo. Y lo están enfrentando precariamente, porque tampoco, por supuesto, el sistema, que no atiende adecuadamente lo que tiene que hacer, por supuesto que no tiene un esquema de contención fluido para que las víctimas puedan justamente encontrar apoyo y encontrar auxilio, ¿no? Entonces, todo esto se está desenvolviendo como consecuencia de la falta de un servicio judicial racional. Debe haber en el medio el acompañamiento de profesionales especialistas, de psicólogos, etcétera. Bueno, ahí justamente está otra falencia, es decir, la necesidad, y esto depende ya también de la Corte, no hace ninguna falta de reforma legislativa, de que tomen nota que el plantel que componen los empleados o del juzgado de fiscalía no tiene por qué ser necesariamente el mismo. Hay ciertos grados de especialidad, hay ciertas características personales que deben ser indudablemente ponderadas a los fines de determinar si es que una persona debe ir a un juzgado u otro. Eso sin perjuicio de que en juzgado de familia, por ejemplo, es necesario, en mi opinión, que cada juzgado cuente con un par de psicólogos, un par de asistentes sociales, y que estos juzgados no estén dependiendo del cuerpo de psicólogos que existe, pero que es uno para prestar servicio en el área penal y en el área civil. Yo diría que hay un acceso a la información irregular. ¿En qué sentido? En el sentido de que es desparejo. Doy un ejemplo. La estadística no está publicada. Y esto me parece algo realmente grave. O sea, los ciudadanos hoy no pueden saber cuáles son los despachos que trabajan bien y los que trabajan mal. ¿Sí? Una cosa general. Esa estadística existe, sí existe, se la hace, pero no está a disposición del público. Es decir, es de consumo interno. Y ese consumo interno no sé bien qué significa. Pero la medición permanente, objetiva, como política del Poder Judicial, no existe. Como política que se pueda transparentar y publicitar, mucho menos. Yo conozco los números porque en realidad son números que hacemos a través de experiencias que va teniendo cada uno de los fiscales, y hay algunos fiscales que van tomando nota de esto y para darnos algunos parámetros que nos sirven para tomar decisiones, ¿no? Y en los turnos, por ejemplo, en un turno de una fiscalía que dura 12 días, la cantidad de causas aproximadamente son 2.500 causas. Esto es realmente desbordante. Una fiscalía con el personal que tiene no es posible que pueda dar respuesta en tiempo de todas estas cosas. Es importante también analizar y tener una vigilancia sobre el funcionamiento interno del poder. Y en este caso nosotros estamos trabajando sobre software nuevo para tener incluso estadísticas, porque hoy el Poder Judicial no tiene estadísticas tampoco, que sean totalmente confiables, desde que las estadísticas hasta hace poco se estaban haciendo con los informes de los secretarios, es decir, el informe del secretario, que a su vez es parte interesada en el informe que da porque rinde cuenta de su tarea, entonces no puede ser confiable. Las estadísticas que son certeras y confiables son las que nos dan los sistemas informáticos con los que se trabaja. Entonces nosotros ya esperemos que en el próximo año ya tengamos sistemas informáticos suficientemente adecuados como para poder brindarle a la sociedad toda la información que el Poder Judicial tiene y lo que pasa, la cantidad de causas, cuántas causas se resuelven, cuántas causas hay atrasadas, cuánto se demoran los juicios. El Ministerio Público no publica ninguna resolución y eso me parece gravísimo. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez,
hoy por hoy toma decisiones unipersonales, es decir, sin consensuarlas con nadie, y sin rendir cuentas de ninguna manera. O sea, hoy no se sabe, por ejemplo, a cuánta gente nombró, en qué carácter, por qué, cuáles son las razones, cuáles son los gastos que hace de su presupuesto, los traslados, la actividad de superintendencia, el control, la disciplina, nada. Él ha prometido, cuando a comienzos de este año hubo una gran controversia por la sanción de leyes que le dieron más autonomía y mayor independencia de la Corte, que iba a ser más transparente que la Corte. No ha cumplido. Y esto sí, para mí, es un síntoma enorme de justamente el descontrol que puede haber en ciertas zonas de tribunales. En el próximo programa de Buscando Justicia... Uno sabe seguramente que también por parte de la justicia es necesaria mucho más tecnología para poder investigar. Nosotros hoy estamos investigando con un papel y una BIC.